Bien, seguimos revisando el tema político, el ámbito político en nuestro país ahora con la coyuntura del viaje del presidente Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos y tratar de revisar cuál es el verdadero objetivo de este viaje, el beneficio que podría traer para México, que el beneficio político que podría traer para el presidente Obrador, el beneficio político que podría traer para el presidente de los Estados Unidos, también en medio de la coyuntura, a 2 años del triunfo electoral del presidente mexicano. Hacemos contacto con el maestro Alfonso Zárate, analista político y presidente del Grupo Consultor Interdisciplinario. Maestro Zárate, gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto, buenas tardes. Gracias, maestro. Cuéntenos cuál es su percepción en relación a este viaje del presidente mexicano. Bueno, yo creo que el viaje cumple por parte del presidente Trump dos objetivos claros. El primero es el de mostrarle a su clientela política, a su base electoral, quién manda. Es decir, el enviar un mensaje clarísimo de que él convoca y el presidente mexicano ahí está. Pero por otro lado también intentar que la presencia de López Obrador tenga algún impacto sobre el electorado mexicano. Pero creo que en materia diplomática son muy importantes los símbolos. Y a mí me gustaría subrayar que el presidente Trump hace este llamado, esta convocatoria a ir a Washington al presidente López Obrador, en un momento en donde asiste en la frontera de Arizona con México a la firma de un tramo de ese hermoso muro, y que es entonces un simbolismo muy desagradable para los intereses de nuestro país, de México. Coincido con muchos analistas, con diplomáticos eméritos, como el caso del ex canciller Bernardo Sepúlveda, en señalar que se trata de un error histórico. Algunos dicen no se podía negar. Yo creo que la diplomacia permite los instrumentos, los argumentos para en un momento determinado decir que no, y basta recordar que en el caso del presidente Peña Nieto, en 2 momentos canceló sus visitas a Washington, y que los 2 momentos estuvieron referidos a declaraciones del presidente Trump poco educadas, agresivas, en torno a que México pagaría su famoso muro. Entonces sí hay posibilidades de cancelar. Obviamente, en este caso, el presidente López Obrador ha estado en la mayor disposición para acudir. Efectivamente, no hay claridad respecto a la razón de ese viaje. No lo justifica la puesta en marcha que ya ocurrió el día 1 del nuevo tratado comercial, y no hay otro elemento de acompañamiento. Y por otro lado, me parece en efecto que se trata solamente de una visita oficial, es decir, no es una visita de Estado con la pompa y la circunstancia que acompaña a una visita de Estado. No se hospeda en la Casa Blanca ni en la casa para huéspedes distinguidos, y ahí también el argumento de que está en remodelación me parece que son digamos parte de los ardides diplomáticos para justificar una cierta decisión. Así que creo que el viaje del presidente a Washington está plagado de riesgos. Pensemos si en efecto no se logra evitar el que al término del encuentro haya una conferencia de los 2 presidentes en el Jardín de las Rosas, afuera de la Casa Blanca, y en donde el presidente López Obrador no tendría la comodidad ni las redes de protección que acostumbra en sus reuniones mañaneras, sino al contrario, a reporteros agudos, duros, lo mismo del lado norteamericano que del lado mexicano. Y hay muchos temas que le plantearán. Entre otros, el cambio de reglas, esta pregunta que hacía el embajador Landó, de si realmente quiere o no quiere la inversión. Le plantearán la suspensión de la obra de Constellation Brands, le plantearán el brutal asesinato de mujeres y niños en Sonora, mexicanos americanos, las familias Lanford y la familia Levarón, el desbordamiento criminal en nuestro país. Entonces, creo que para el presidente mexicano es muy difícil que no se vea como una visita de perder
perder. ¿Qué tal, maestro Alfonso Zárate? Te saluda Ana María Salazar. Mira, es muy interesante que la mayoría... ¿Cómo estás? Mira, los analistas o las personas que conocen cómo se llevan a cabo estas reuniones y que han vivido de cerca cómo se operan estas reuniones, la mayoría nos han dicho es una muy mala idea de que vaya, especialmente en este momento, el Andrés Manuel López Obrador a Washington. Pero, a ver, yo te pregunto, a ver, pensemos entonces, ¿por qué va el presidente? ¿Viendo alguna ventaja política en llevar a cabo esta reunión? A lo mejor está pensando que le va a ayudar a las encuestas, a lo mejor va a pensar que va a cambiar la imagen de la inversión extranjera. No sé, después de 2 años de estar observando de cerca esta administración y analizando las decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, ¿qué estarán pensando él y sus operadores políticos en decirle yes a Donald Trump? Y que obviamente están viendo alguna ventaja, por alguna razón están yendo. ¿Cuál será? Claro, mira, yo creo que el general Emiliano Zapata tenía razón cuando se negó a sentarse en la silla del Águila. El día que las fuerzas de Villa y de Zapata entraron a la Ciudad de México, Villa sí se sentó, pero Zapata no, porque dijo que esa silla estaba embrujada. Y yo creo que un hombre como Andrés Manuel López Obrador, después de estos meses de estar sentado en la silla del Águila, ha confirmado lo que él tenía como una intuición a lo largo de muchísimos años. Y esa intuición es, número uno, de que tiene una misión de estatura histórica. Es decir, que él llegó para poner a México en la cuarta transformación, asumiendo que la primera fue la que inició Miguel Hidalgo y Costilla con la lucha por la independencia, la segunda habría sido la de Benito Juárez con la Reforma, la tercera Madero con la Revolución, y él nos llevaría a la cuarta transformación. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Andrés Manuel se ubica en el nivel de los grandes héroes de la patria, que él se imagina que cuando no esté, seguramente en esa imagen en la que hoy aparecen Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Cárdenas, aparecería el retrato de Andrés Manuel López Obrador. Y el ejercicio de gobierno del presidente López Obrador es un ejercicio notoriamente unipersonal. Es decir, tú no puedes encontrar a números 2, a números 3 en el equipo. Y si acaso, de alguna manera, Marcelo, el canciller, que lo mismo utiliza para una gestión diplomática que para la compra de ventiladores o para distintas tareas, pero en realidad es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sin que haya figuras que tengan influencia, visibilidad. Por el contrario, los miembros de su equipo tienen una idea de endiosamiento al presidente. Entonces yo creo que este tiempo de ejercicio de un poder con muy escasos contrapesos, porque tiene una mayoría aplastante en las 2 cámaras del Congreso, porque tiene 10 gubernaturas, porque tiene un control a partir de instrumentos como la Unidad de Inteligencia Financiera, como el SAT para doblar a sus adversarios, y todo eso lo convence de que tiene un talento especial, una enorme capacidad de seducción, y yo creo que él apuesta a que en una reunión tete a tete con el presidente Trump lo va a seducir, lo va a convencer. Hay que recordar que ahora en este entorno gravísimo de una crisis sanitaria ha escrito 2 obras, la de una economía moral y la de mensajes, experiencias de la pandemia, y nos ha dicho que las 2 son aportaciones de México al mundo. Entonces, pues no tardará el momento en el cual alguien le diga que por qué no va a presentar esas contribuciones tan excepcionales a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces yo creo que ahí hay un problema de exceso de seguridad en sí mismo y de creer que en efecto él puede sacarle provecho, y entonces desatiende, desoye
las advertencias de quienes tienen una larga experiencia. Es muy significativo el caso de la carta pública de Bernardo Sepúlveda. Y hay que recordar que a Sepúlveda le tocó ser canciller en el momento en que Reagan era presidente de los Estados Unidos y que había muchos halcones en el gobierno norteamericano y que había una crisis tremenda en Centroamérica y que frente al riesgo de ese desbordamiento que nos podía afectar en la frontera sur, generar un problema de inestabilidad política en la zona de mayores reservas hidrológicas, de mayores reservas de hidrocarburos. La idea talentosa de Sepúlveda fue crear el Grupo Contadora y el Grupo Contadora logró, digamos, frenar, detener a los halcones en Washington. Entonces, cuando Sepúlveda le dice que es un error histórico y le da los argumentos, no hay respuesta alguna. Ya lo decidió el presidente y ahí lo tendremos en Washington, con enormes riesgos y con muy poco por ganar. Maestro Zárate, le saluda con mucho gusto Omar Cepeda. Muy buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle que, bueno, este viaje se da precisamente en el contexto de los 2 años que está celebrando el presidente y su equipo de haber ganado la presidencia. Y este viaje podía ser un parteaguas político, porque crisis hay varias y esas se desarrollan al corto, mediano y largo plazo. Pero esta visita que hace al presidente Donald Trump puede ser un parteaguas de su gobierno y de sus aspectos políticos que, por supuesto, vamos a ver más adelante cómo le fue. ¿Qué opina usted de los 2 años del presidente Andrés Manuel López Obrador, de este mensaje que dio apenas el pasado primero, anteayer, y qué puntos son los que usted destacaría al respecto? Cómo no, yo creo que lo que nos compartió el presidente hace 2 días es una visión edulcorada de lo que ha significado el gobierno de la 4T. Yo casi podría decir que se trató de una especie de conferencia mañanera, aunque obviamente en un entorno solemne, pero un texto en el cual incluso repitió las mismas metáforas que le hemos escuchado por tanto tiempo. Por ejemplo, su idea tantas veces repetida de que la riqueza no es permeable, que si llueve arriba no gotea abajo, que ahora por el contrario, si se fortalece la base de la pirámide, seguramente se va a fortalecer el mercado interno y todos vamos a ganar. El presidente en este discurso destacó una serie de decisiones que en su visión son meritorias, aunque en la realidad estén siendo brutalmente costosas para el país. Habla de supuestos ahorros, por ejemplo, que generará el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y sin embargo omite los costos de haber sepultado una inversión de más de 60,000 millones de pesos. Algunos otros estudiosos lo calculan en una pérdida de más de 100,000 millones, y entonces estamos hablando de decisiones políticas que no están sustentadas en estudios serios y que han llevado a un trastocamiento de la administración pública mexicana. Habla también el presidente de cómo se ha convertido la residencia oficial de Los Pinos en un centro cultural, cómo se ha vendido la flota aérea, cómo se desapareció el Estado Mayor, y todo esto me parece, de nuevo, decisiones muy adversas al interés del país. Repasando algunas de ellas, ¿por qué convertir Los Pinos en un centro cultural? Los Pinos fue comprado por el presidente Lázaro Cárdenas porque en la visión de Cárdenas no era propio que un jefe de Estado de una república viviera en el boato del castillo de Chapultepec. Entonces adquieren la hacienda de La Hormiga, en donde se levanta una casa digna, republicana, funcional, que es Los Pinos, adecuada para un jefe de Estado, en donde no solamente vive él y su familia, sino que están oficinas de sus principales colaboradores, el jefe de la oficina de la presidencia, los secretarios técnicos de los gabinetes, etcétera.
y sin embargo el presidente, digamos, republicano y austero, decide dejar Los Pinos para irse a vivir al boato del Palacio Nacional. Y entonces Los Pinos, con una fuerte inversión, se convierte en un centro cultural, en un espacio, quizá el espacio en el que haya mayor número de museos en todo el país, en donde está el Museo Nacional de Historia, el de Arte Moderno, el Museo Rufino Tamayo, en donde es un enorme número de espacios culturales y en donde no hacía falta un siguiente centro cultural. La venta de la flota aérea me parece otro sinsentido. Yo creo que al presidente lo que le ha faltado es una decisión mucho más de hombre del Estado, en donde si encontrara corrupción y si encontrara ineficiencia, pienso en el Estado Mayor Presidencial, que creció desmesuradamente a tener más de 7,000 elementos. Bueno, en ese caso no es desaparecerlo, sino reducirlo a una proporción lógica. Que en vez de 7,000 fueran 700, que se hicieran cargo de su seguridad, de la de los miembros del gabinete y la de su familia. Y hoy, después del atentado aquí en la Ciudad de México en contra del secretario de Seguridad, es más urgente el que no haya una seguridad improvisada para el jefe del Ejecutivo, sino todo lo contrario, muy profesional, porque al menos uno de los cárteles de la droga ha decidido rebasar la línea y entonces pueden estar en la mira de los asesinos, lo mismo el canciller, que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que el secretario, ya está el propio presidente. Entonces, la misma idea también de desaparecer la flota aérea me parece un sinsentido. O sea, puede reducirla, pero no eliminarla. ¿Cómo es esto que ahora Washington se va en un vuelo comercial, que necesariamente va a tener que hacer escala porque no hay vuelo directo a Washington? ¿Cómo es posible que el día del Culiacanazo el presidente volaba de la Ciudad de México a Oaxaca y en ese tramo estuvo incomunicado? No hubo forma de saber lo que estaba ocurriendo. Y como era un vuelo comercial, el presidente no podía ordenarle: cambia de ruta, regresa a la Ciudad de México, vámonos a Culiacán. No, tiene que bajar en Oaxaca y esperar si acaso a que haya otro vuelo de regreso. Entonces todo esto nos habla de detalles que tienen un simbolismo ciertamente importante para su clientela, pero que son absolutamente imprácticas. Lo mismo el tema de la corrupción, nos dice que no se permite la corrupción, pero alrededor del 80% de los contratos se asignan de manera directa, sin licitarlos. Nos habla de que no se permite la corrupción, pero cada semana aparecen investigaciones del patrimonio inmobiliario de la familia Bartlett, de las 6 casas del patrimonio de la secretaria de la Función Pública y de John Ackerman, etcétera. Entonces, me parece que la visión que nos ofrece el presidente y que parece que él cree es una visión, digamos, muy divorciada de la realidad. Entonces, así como dicen las mañaneras, yo tengo otros datos, yo tengo otra información, lo que vemos a un presidente que tiene una realidad alterna y en la cual simplemente no hay el menor espacio para la autocrítica. Y eso me parece, digamos, preocupante. Maestro Alfonso Zárate, como siempre, gracias por su tiempo para el Financiero Bloomberg. Al contrario, Héctor, un gusto del reencuentro, y Ana María, un abrazo muy cálido. Igualmente, otro de vuelta. Cuídese mucho, maestro Zárate. Hasta la próxima. Momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más para usted. Volvemos.